De radio, ritos de fertilidad, oigo risas y canciones en la noche y la luna riega en el mar. Cuando suena el rancho en Becker, dioses de la antigüedad piedad. Sentir la magia del momento, el aire tibio, la brisa del mar, el movimiento que lleva el universo en tus caderas, el calor del ambiente central. Desde entonces yo vuelvo a recordarte desnuda en el mar. Vuelve el sabor salado de tus besos cuando llega el calor del ambiente central. El calor del ambiente central. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. En nombre del Auditorio Nacional, de Altafronte y RL Producciones, les damos la bienvenida a la rueda de prensa de Miguel Ríos. Empieza esta aventura para presentar el show de Miguel Ríos and the Black Betty Trio el 7 de octubre, este viernes en el Auditorio Nacional. Así que demos la bienvenida a Miguel. Cualquier pregunta, están los micrófonos a los lados. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí otra vez en la República Mexicana. Es un gusto enorme estar en esta casa también, porque es un sitio donde
Durante mucho tiempo he estado viniendo. Gracias por su presencia, gracias por difundir el que estaremos el día 7 en el auditorio y gracias, me han dicho que ha estado sonando bastante esta última semana el disco que venimos a presentar en largo tiempo. Y yo estoy muy contento porque estoy bastante contento, para la redundancia, de este disco. Me parece que es un disco, es un logro para mí en mi carrera, en el sentido en que yo intenté retirarme hace, en 2011 la última actuación fue en Guanajuato, aquí en México, y la primera causa que me obligaba a ir un poco es que me había quedado un poco seco. Eso que dicen que las musas se fueron con Sabina o con Serrat, y a mí no me llegaban. Pero inesperadamente, después de la Vuelta del Gusto es Nuestro, que estuvimos viajando aquí también, estuvimos de visita en la ciudad, hice una gira con una orquesta sinfónica y sacamos un disco que se llama Symphonic Ríos, con eran versiones sinfónicas lo ha hecho mucha gente, sinfónicas de su propia carrera, de mi propio material, perdón. Y luego en ese interregno estábamos ya José Nortes, que es el productor del disco y el compositor conmigo casi todos los temas. En ese interregno ya estábamos componiendo canciones, estábamos un poco hartos de viajar 60 personas, entonces dijimos, hoy esto lo tenemos que hacer diferente, tenemos que ir en petit comité, y grabamos con un disco que es un poco insólito en mi carrera porque es el primer disco que hago sin batería. Todos los demás discos, desde que empecé hasta este momento, había contado con mi música es consustancial al ritmo, a la batería, y entonces siempre ha sido un elemento muy fundamental. Pero las canciones estaban saliendo bastante desnudas, estaban saliendo bastante, en cierta forma, bastante referentes de mi propia vida, de mi estado de hombre ya mayor con 77 años, que era cuando hicimos las canciones. Entonces ese referente autobiográfico estaba quedando, y pensaba yo que estaría mejor con un ambiente más acústico, menos edulcorado, menos trabajado con efectos, algo que tuviera que ver un poco con lo desnudo que uno empieza en este oficio, ¿no? Por eso hicimos canciones que tenían que ver con mis principios en el rock and roll, más que en mis principios, en lo que había antes de mis principios en el rock and roll, como era el blues y el gospel y el country, ese tipo de músicas que hacen el rock, originales del rock, y de esa mezcla sale lo que llegó a Granada en el año, exactamente, yo creo que fuera más. Yo estaba vendiendo discos en el año 58 del siglo pasado, estaba vendiendo discos de Elvis Presley, de Charlie Checker, de los padres de esto, de Little Richard, y también del dúo dinámico, que eran unos chicos que cantaron un poco antes que yo, y de los Teen Tops, que fueron los que nos abrieron un poco la luz a que se podía cantar en castellano lo que estábamos intentando traducir nosotros. Así que este disco reúne un poco todo eso, también un poco, como decía, ¿no? el momento actual de un artista que en cierta forma pues lleva 60 años ya cantando, y que por lo tanto es un poco, diríamos que talludito por lo menos. Bueno, no sé qué, no les quiero contar ya toda la rueda de prensa, así que si tienen ustedes alguna curiosidad, pues estupendo.
Hola, señor Ríos, acá a su izquierda, acá por acá, quebrándose. Gracias. Señor Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, sin entrar en detalles. Bueno, esto que nos está narrando, pues es una historia fascinante, yo que nos presenta un largo tiempo. Pues bueno, me recuerda cuando cantaba desde aquellos años de prisa y 20 años de camino, así lo dice usted. De lo que voy es a esto. Por esa misteriosa curva del tiempo, el señor Miguel Ríos ha caminado, porque dicen que el tiempo no pasa, pasamos nosotros, los seres humanos. El señor Miguel Ríos ha caminado a través de muchas etapas. Es decir, ¿cómo se puede volver si jamás se ha ido? ¿Y cómo ser un ave fénix sin nunca haber sido ceniza, solamente plumaje de canciones? Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que la verdad es porque el ingenio que se despierta mucho cuando quieres seguir en este oficio. Uno hace esgrima si hace falta para seguir concitando pues, la atención de la gente que te sigue, de tus mecenas, de la gente que paga tus discos, compra las entradas, que al final nos sirve a nosotros, a los músicos, para vivir de un oficio que sin tener la complicidad de toda la gente que nos sigue sería imposible. Moverse cuesta mucho, hacer la promoción cuesta mucho, todo cuesta mucho, e incluso cuando no costaba nada, que era el principio de todo, pues costaba que la música del rock and roll entrara en España, o sea que ahora tenemos muchísima más gente que la que tuvimos nunca antes, pero me ha gustado mucho esa imagen de cuando no te has ido nunca, cómo es difícil volver. A mí me ha gustado inventarme. Hice una cosa con orquesta sinfónica, he hecho big band, he trabajado en todo lo que pudiera mestizar el rock. Y entonces, bueno, pues yo creo que ha sido el ingenio, pero el motor es el deseo de gustar. Hasta mi infancia, por lo menos en España, y creo que bastante en otros países, el fin del hijo era seguir el track del padre y intentar estar en el camino marcado, ¿no? Y de pronto el rock and roll nos dio a muchísima gente, a aquella generación, a la mía y un poquito, unos 10 años antes, a la gente de Chuck Berry, he visto a los maestros fundamentales. A través de ellos nos dio la posibilidad de establecer una cultura que era una cultura popular, que tenía una fuerza innovadora tan grande que nos permitía vestir de otra forma, sentir de otra forma, incluso en España en un régimen que era absolutamente carcelario, que era un régimen con una ausencia de libertad absolutamente ofensiva, e incluso en esas circunstancias te buscabas trucos, te buscabas señales para convertirte, para que tu tribu entendiera que tú entendías. Yo creo que ahí está un poco el de pronto haberte encontrado con una joya en la vida, en la infancia, sobre todo en la infancia, que te obliga a salir de tu propia cultura, y te hace entender que la cultura que estás oyendo, entendida como lo que se oye por la radio, lo que te deja ver la prensa en aquellos años, era absolutamente deleznable en el sentido de que no representaba para nada el sentir de la gente, que representaba el anclaje del pasado solo. No había una brizna de modernidad. Entonces, agarrar esa modernidad, concretamente a mí lo tengo explicado en muchas canciones, fue lo que me salvó la vida, vaya. Y si no, yo hubiera estado, bueno, probablemente a lo mejor hubiera sido más feliz
en una vida quedándome en Granada, en aquella tienda en la que estaba trabajando, pero imposible que fuera más excitante que la que yo he vivido.